Se han atrevido a decir que los indígenas no cotizamos. Nos han señalado de que no aportamos a este país. Esa ley va para abajo. Tampoco los pueblos indígenas estamos de acuerdo. Nos afecta. Y aquí no hay una, hay varias demandas de los pueblos indígenas. Porque nosotros también formamos esta nación y nos manifestamos. Todos juntos hacemos presencia de una sola voz. No solamente la derogación a la ley 462, también la nulidad de la memorándum de entendimiento, que nos viola los derechos. Además de esto, concordamos con el respeto a los trabajadores, a todos esos docentes que van hasta nuestras comarcas y ahora les violentan sus derechos, su salario, quienes tienen familias y tanto les cuesta su labor día a día. Y no solo eso, los pueblos indígenas manifiestan, la CONAPID, que siempre ha luchado por los pueblos indígenas, los 7 pueblos indígenas a nivel comarcal, hoy hacen presencia y esta alianza con los educadores. Una alianza que no va a terminar, que es el inicio de todo, para todos. Estamos presentes y asimismo incito a todas las otras organizaciones a que se unan. Seamos una sola voz para el pueblo. El pueblo indígena dice presente y aquí no hay negociación. Aquí se cumplen nuestras demandas de todo el pueblo panameño porque el diálogo ya se hizo. No se atendió, ahora estamos en lucha de nuestros derechos constitucionales, del derecho que tenemos todos y cómo el Estado panameño nos ha violentado. El pueblo indígena, la CONAPID, se une y llamamos también a toda la juventud, a todos los jóvenes, a todos los universitarios, docentes y claro, a la Asociación de Padres de Familia de las comarcas a hacer presencia. Esto afecta al pueblo panameño y panameños somos todos y los indígenas hemos luchado y vamos a luchar.